nuevo podcast en De Oído. Hoy nos vamos a meter con un tema muy curioso, nuevo. Vamos a primero despojarnos de todos los tipos de prejuicios, a sacarnos un poco las carcasas, a relajarnos y a empezar a escuchar algo que va a ser muy interesante. Tenemos con nosotros a María Laura Bardelli, terapeuta de yoga de la risa y embajadora de yoga de la risa en Argentina. María Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien. Un placer estar acá. Bueno, he escuchado de vos y te he visto varias veces. Sé que lo que estás haciendo es como muy novedoso, con muchos resultados, que se ha generado algo bastante viral alrededor de la risa. Y a mí, la verdad, me genera muchísima curiosidad. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué pasó en tu vida para reírte de esa manera? Muchas cosas. Muchas cosas que me llevaron a darme cuenta que tenía que empezar a reírme más, a salir del automatismo un poco. Y bueno, el proceso de una enfermedad me lleva a conocer un poquito de la psiconeuroinmunoendocrinología en Fundación Salud, un lugar donde empiezan a hablar de diferentes terapias alternativas y todo lo que podíamos nosotros generar desde nuestro cuerpo a nivel químico, ¿no? Que era lo que podíamos hacer para activar nuestra química. Entre todas estas cosas que iban contando que se podían hacer, el baile, la respiración, la meditación, hablan de la risa. Y me pareció a mí también, como te pareció a vos, muy curioso, y empiezo a investigar y encuentro el yoga de la risa. Y lo que más me interesó y me llamó la atención es que fue creada por un médico clínico. Eso dije, es buenísimo. Mirá. Porque que llega la medicina a la risa, si bien sabía, viste que están los payamédicos, Patch Adams. Bueno, seguí investigando y dije, lo voy a probar. Lo estudié como para uso personal. Y empecé a hacerlo todos los días, y empecé a notar que había un cambio químico. Y que había un montón, empezó a leer un montón de investigaciones científicas y cada vez se encontraba más y más y más. Y una de las que más me impactó fue de un médico francés, Duchenne, que en el siglo XIX él decía que había unos músculos que teníamos en la cara, que al activar, hacer nada más que el gesto de la risa en máxima expresión, donde se involucra el orbicular del ojo, el cerebro recibía un mensaje químico. Con un movimiento automático, o sea, sin reírse, solamente haciendo un movimiento. En máxima expresión, donde los ojos se ponen como chinitos, los pómulos como que se agrandan. Entonces, ¿qué pasaba? Generás el gesto de risa y el cerebro responde. ¿Con qué? Con endorfinas. Entonces ahí bajan los niveles de cortisol. ¿Sí? Donde entran endorfinas no puede haber cortisol. Entonces lo empecé a probar y me empecé a sentir bien, empezaba a sentir cada vez más esta sensación de sentir que algo cambiaba en el cuerpo. Algo logran del bienestar. Si no hay cortisol, no hay estrés. No, exactamente. Siempre digo, en los cursos siempre digo, donde hay risa, no hay estrés. Donde hay risa, no entra el estrés. Es lo contrario. No podemos producir, si estamos produciendo endorfinas, no podemos producir cortisol. Entonces lo empecé a probar y dije, no, esto lo tiene que conocer más gente, lo tengo que expandir, tengo que enseñarlo, que de hecho me había formado para enseñar, pero yo lo utilizaba como a modo personal. Y empecé a probar con 5 alumnos, después con 10, después con 20, y así fue que los que lo probaban iban también sintiendo el efecto químico, y maravilloso. Y genera mucho a nivel cuerpo-mente. Me imagino, contabas que esto surge y florece de una enfermedad. Me imagino que el abordaje médico en ese momento no era el mismo abordaje médico, con miedos, con angustia, con malestar, con incertidumbre. Y de ahí surge esto que te lleva a encontrarte también con la medicina desde otro lugar. Desde otro lugar, tal cual. Rompiendo un poco esta estructura de lo que estamos hablando hoy, tal cual. Dando lugar a que se puedan empezar a generar cosas nuevas que funcionen. Exactamente. Lo que me pasaba, que fue para mí lo que hizo clic, es probar esto de decir, bueno, me tengo que hacer un estudio. Eso me generaba nervios por ahí, no sé, una resonancia de estar una hora metida dentro de un resonador. Entonces probaba, en el trayecto iba desde mi casa a la clínica, haciendo ejercicios de risa mientras manejaba. Entonces, claro, cuando llegaba, mi cuerpo ya estaba con las endorfinas, y aparte generamos otro químico también, como la serotonina, la oxitocina y la dopamina. Entonces ya llegaba con otra predisposición. Y el miedo no estaba, porque el cortisol estaba abajo, bajaba, y yo ya estaba lista para meterme dentro del resonador esa horita y media. Y era increíble, o sea, poder transitar eso que al principio lo pasaba con nervios,
era de otra manera. Entonces ahí es como que fui expandiendo más y estudiando más, y ahí me metí después en esto de investigar por qué cuando nos convertimos en adultos perdemos la capacidad espontánea y maravillosa de reír. Es verdad, sí. Dejamos de jugar, lo lúdico se corre un poquito, la seriedad, lo laboral, el estrés. Acá hablamos a veces de esto de yo hago un versus que es principio de placer versus principio de realidad, y en general suele dominar el principio de realidad y es muy difícil conectarse ya de adultos con ese principio de placer, aunque lo hacemos, pero en intensidad no de la misma manera. No de la misma manera, tal cual. Pero bueno, con la risa logramos eso. Lo que hacemos desde el yoga de la risa es utilizar ejercicios de risa consciente. No utilizamos ni chistes ni bromas, es risa consciente. O sea, el humor en todo esto, discursivamente el humor no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. Bien. Sí estamos de acuerdo de que si a alguien por ahí no le sale el ejercicio de risa, puede decir, bueno, yo prefiero mirar una película de humor, también sirve, obvio que sí. O sea, el buen humor es parte. Obvio. Esta gente que es positiva, que tiene buen humor. Es que terminás teniendo ese buen humor y esa química, porque la risa te termina generando eso. Si vos bajás el cortisol y ya tenés en tu organismo endorfinas, ya está, ya tenés una química distinta, estás más predispuesto a estar más contento, más alegre, más optimista. Sí, sin duda está del lado de la salud mental y del bienestar. Sí, no, en ese sentido me parece como que va bastante parejito. ¿Hay como un entrenamiento? ¿Cómo haces durante el día? Y la risa se entrena, siempre lo digo, como se entrena un músculo en el gimnasio. Vos lo empezás a hacer y cada vez te sale más. Lo vas haciendo y cada vez te sale más. ¿Por qué? Porque ya adoptás ese hábito. El secreto está en la repetición, ¿no? Todos los días. Yo empecé de a poquito. Me despertaba y generaba el ejercicio de risa, la activación. ¿Qué hacía con eso? Era el primer mensaje que mi cerebro recibía cuando yo me despertaba. Y después lo empecé a probar, digo, bueno, si lo hago cuando me despierto y es el primer mensaje que le mando a mi cerebro, ¿por qué no lo hago cuando me voy a dormir? En vez de estar acostarme y decir, no, porque esto y lo otro y mañana. Entonces, una respiración, inhalo, exhalo y dibujo el gesto de risa en máxima expresión. Bien. Eso yo me doy cuenta que mientras te estoy escuchando, me estoy sonriendo. Estás sonriendo, porque yo estoy hablando todo el tiempo así. Es que ya lo tengo, esto ni me doy cuenta yo cuando hablo así. Y es importantísimo, ¿por qué? Porque el cerebro está constantemente interpretando cómo está el gesto de la cara, cómo está la respiración y cómo está la postura. Si yo tengo una postura así, el cerebro va a interpretar que no está todo bien. Y aparte voy a cortar el proceso de mi respiración. Ahora, si yo estoy más derechita, el gesto de mi cara está más blandito, no está rígido, solemos fruncir, ¿no? Sí. O tener cara de preocupación o la cara rígida. Todo eso, el cerebro lo toma como mensajeros químicos. Entonces, lo que siempre digo, pacificar el gesto, fijarnos cómo tenemos, si tenemos rigidez en la cara. Esto es fundamental porque activamos la amígdala, que es la parte de nuestro cerebro que nos prepara para la lucha, para la huida, para que nos mantiene en estados de alerta, que por lo general hoy por hoy la mayoría de las personas lo llevan como naturalizado, ¿no? Estamos con estado de alerta constante sin peligros reales. Entonces, bueno, es importante eso, ¿no? Siempre digo, fijarse estas cositas. ¿Cómo está la postura? ¿No? Si estoy así, el cerebro está todo mal. Estoy así, está mejor. Bien, toda esta parte es la parte que por ahí podemos tomar del yoga, ¿no? Las posturas. Las posturas, pero también lo dice la neurociencia, ¿eh? De ahí también, porque cuando termino con el yoga de la risa y empiezo a decir por qué perdemos la capacidad de reír, empiezo a formarme, hago una formación en inteligencia emocional, ahí entiendo un montón de cosas que nos van pasando, cómo nos vamos, ¿no? Cómo la vida te va llevando a un automatismo, a alejarse de uno mismo, a ir como todos iguales ahí en un sistema que te lleva, ¿no? A vivir de una manera. Sí, rutinario. Yo pensaba que cuando esto de levantarse a la mañana y tener la disciplina de te miras al espejo, ¿cómo haces? ¿O lo haces ya casi cámara automático? Y si por ahí no me acordé cuando me desperté y me estoy por lavar los dientes, antes de lavar los dientes me miro al espejo y bien, me río. porque termina siendo parte de esa rutina, pero ya empezando y abordándola de un lugar con menos estresores. Con menos estresores. Y aparte maravilloso, porque lo llevamos con nosotros. O sea, no es que digo, bueno, me tengo que ir a la clase de pilates o a la clase de yoga o me tengo que ir a hacer una meditación. No, lo tenés con vos, o sea, activás. Yo en todo momento, por ahí estoy cocinando y me acuerdo y estoy así, corto la verdura así. ¿Entendés por qué? Porque genero química de la buena. ¿Y qué pasa también con la risa? Que es importantísimo. Cuando nos reímos, generalmente lo hago
es una pregunta que hago cuando generamos el ejercicio de risa, porque por lo general no hacemos esto nada más, sino que sacamos la carcajada. Después hacemos el ejercicio. Hoy nos vamos a reír. Por supuesto. Cuando sacamos la carcajada y te empezás a reír, bueno, después te lo voy a preguntar cuando lo hagamos. Perfecto, no dale. Así lo dejamos buenísimo, ahí. buenísimo. Sí, yo me estoy imaginando, bueno, yo soy psicoanalista, soy psicólogo, trabajo en el consultorio, el encuadre es diferente, y pensaba un poco esto, ¿no? Como cuando alguien está totalmente ligado a cuestiones que tienen que ver con la realidad, estos disparadores de los que hablamos, que son señales de alerta, que generan angustia, que generan mucha ansiedad. De hecho, un poco a veces cuando vemos alguna sintomatología que tiene que ver con panicosa, y sentimos que lo que produce en el cuerpo es todo lo que produce una situación sorpresiva y repentina de un acto que nos pone en peligro, taquicardia, sudoración, dolor en el pecho. Digo, esta manera, esto de poner el juego, el cuerpo a funcionar de una manera diferente. Mirá, el fallido fue poner en juego, que está bueno eso de lo lúdico, y que yo me encuentro en el relato, y cuando trabajamos discursivamente, que aparecen incluso actos fallidos y cosas que están relacionadas y pegadas a gran parte de ese estrés que sucede en lo cotidiano, y que uno habla de eso casi sin darse cuenta. Sí. Dos fallidos que me trajeron, que me recordaron ahora. Uno es un paciente que estaba súper estresado con el trabajo, no se animaba a patear el tablero y seguía en su rutina, y lo que dice es algo así como que me voy a conectar con la música. Entonces le pregunté qué instrumento iba a tocar y me dijo que el contrabajo. Hago silencio, él ni siquiera lo registró, y cuando se lo vuelvo a repetir, justamente la respuesta que tuvo es eso, empezar a reírse con tantos instrumentos, y yo queriéndome desestresar, elijo el contrabajo como un instrumento. Y otro que también tenía un estudio muy grande, y en un momento dice, no, ya estoy cansado del trabajo, me dice, encima me pasa de todo. Me dice, fui a la oficina y no abrí la puerta y quedé encerrado del lado de afuera. Entonces es lo mismo, digo, encerrado del lado de afuera, ¿cómo es estar encerrado del lado de afuera? Y nuevamente es esto, la risa como parte de una sanación, de un bienestar, ¿no? Así que bueno, esto aparece en todos lados. Aparece en todos lados, y me encanta esto que decís, porque la risa también se puede utilizar para eso, para desdramatizar lo que nos está pasando, ¿no? Yo siempre les enseño a mis alumnos, antes de estar poniéndole carga a esto, por ejemplo, no sé, se me trabó, me quedé encerrado, no me abre la llave, yo le puedo poner pensamiento, carga, y no, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? O puedo decir, bueno, y me río de esta situación, pues no la voy a poder modificar. Sí. Lo que me está pasando no lo voy a poder modificar, pero sí puedo hacer que eso que me está pasando sea más liviano. Bien. Sé que tuviste una experiencia, porque una de las preguntas tenía que ver con esto. ¿Pero y cómo? Porque realmente me generó muchas preguntas. ¿Es algo que se hace a nivel particular? ¿Que se hace grupalmente? ¿Qué es lo que se trabaja? Que ahora lo estás explicando. Y lo otro es, ¿se podría hacer reír masivamente? Me imaginé a grosso modo, porque aparte nos presentamos como esto de la embajadora de la terapia de la risa en Argentina. Fue como, es verdad, no lo escuché en otro lado, y me parece muy saludable. Me imaginé una cámara, un país mirando esa cámara, y ¿se puede traspasar eso y generar algo a nivel masivo? Sí, por supuesto. De hecho, nos juntamos todos los jueves, 18:30 horas, por Zoom. Bien. Que somos como 50 personas, a veces los jueves, a veces los domingos, más o menos 50, 60 personas que nos juntamos a reír. 20 minutos, de manera gratuita. Vos entrás y te reís. Bien. Lo hacemos con ejercicios, cada 2 ejercicios hacemos un ejercicio de respiración, que eso nos permite movilizar el diafragma, que si movilizamos el diafragma también ayudamos a la producción de serotonina, que es la hormona vinculada con los estados de ánimo y de humor, y simplemente hacemos eso. Nos juntamos a reír. A reírse. Detrás de la pantalla es maravilloso, porque estamos, lo que siempre digo, prendan las cámaras. ¿Por qué? Porque si a mí me cuesta reír, pero yo te veo a vos que te estás descostillando de risa, es muy pegajoso. Tu risa me va a contagiar a mí. Entonces siempre recomiendo eso, y además abrir los micrófonos, porque yo puedo tener una risa súper graciosa y a vos te facilito que si te conectás por ahí por primera vez, hay gente que tiene mucha facilidad, hay gente que le cuesta. Hay muchos métodos. Está el método de la lapicera también, que vos mordés la lapicera y activás también estos músculos, que son los que te contaba de este médico francés, que descubre que cuando los activamos, el cerebro responde. Pero con risa me parece que es mucho más divertido. Y si lo sacamos, ¿no? Si vos sacás la risa a carcajadas, estás activando más de 400 músculos. Estos músculos empiezan a hacer, primero oxigenás todo el cuerpo, ventilás, oxigenás, limpiás el aire de los pulmones. Y lo que tiene la risa de beneficios a nivel fisiológico y psicológico es impresionante.
Solamente que nadie te hace la recetita y te toma reíte 10 minutos, sería maravilloso. No, me imagino que no hay contradicciones, debe ser una de las pocas. Hay, pero muy poquitas cuando tenés una cirugía reciente y Ah, demás. bien, Después, bien. por el tema de los puntos y demás, pero después no tiene contraindicaciones. Porque también recién dijiste la palabra contagiar y digo, que está tan asociado a esto del distanciamiento, de los cuidados, digo, que esto sea tan libre y que se pueda, o sea, es la primera vez que escucho la palabra contagio, acabo de caer en eso. Contagio saludable. Saludable, claro, contagiarse de risa. Contagiarse de risa, sí. Pero bueno, generamos esto, si la persona se puede reír, te decía, sacando la carcajada, imagínate, 400 músculos se activan, esos músculos empiezan a generar una vibración interna que estimulan cada uno de nuestros órganos. Cada uno de nuestros órganos. Se estimula el corazón, vaso, páncreas, hígado. Es maravilloso. Es un estímulo perfecto, increíble. Sí. De hecho, muchos médicos hoy hablan, bueno, López Rossetti habla muchísimo de la risa, Mario Alonso Puig también, Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica de España, también aborda lo que es la neurofelicidad, que es maravilloso, o sea, todo lo que pasa en el cerebro cuando te reís. Es increíble. Y cada vez yo creo que más personas están como abriéndose a esto, ¿no? O sea, a permitirse. Pero también me pasa estos condicionamientos que pone en la mente, ¿no? Porque nos enseñaron, no te rías acá, no te rías allá, no te rías en un velorio. De hecho, no, bueno, pero escondete. Muchas veces se genera casi de manera inconsciente o como un mecanismo de defensa, ¿no? No sé si mecanismo de defensa, pero sí sucede que el cerebro necesita como descomprimir y sí funciona como una liberación de tensión, tanto el llanto como la risa, pero nos enseñaron en el velorio llorá y no te rías. El que se está riendo no se está riendo por ahí porque se burla, sino porque su propio organismo fisiológicamente necesita descomprimir mediante la risa. ¿Son dos emociones contrapuestas? O sea, son dos emociones que están como muy emparentadas, la angustia y la risa. ¿Cómo lo ves esto? Decimos el ejemplo de estar en un velatorio y que me ha pasado vivirlo con gente que me dice no voy porque me río. Sí, pero es por nervios. Y es porque es su forma de liberar la tensión. Y no nos enseñaron eso, que yo me puedo permitir reírme y no me estoy burlando de la persona que falleció o de la situación, sino que mi propio organismo necesita liberar esa tensión por medio de la risa. Bien. Risa, llanto o bostezo. Son 3 liberadores de tensiones. Increíbles. Sí, sí. Pero ese condicionamiento está. No te rías en el velorio, no te rías antes de un examen. Si los chicos se rían antes de un examen, rendirían 10 veces más. Mucho más. Muchísimo más. ¿Por qué? Porque bajan el cortisol. Sí, estarían menos estresados, más concentrados. Menos estresados, la corteza prefrontal se libera y están ahí listos para poder prestar atención y resolver cualquier examen. Ahora que hablas del bostezo, me ha pasado de quedarme pensando en eso, de estar hablando con gente que vive en otro país y estar hablando distintas horas, entonces uno está de mañana, el otro de día, uno recién se levanta, el otro se va a dormir y de repente uno bosteza y el otro bosteza y yo lo veo como un punto de conexión importantísima. Claro. Y que se genera, no sabemos bien por qué, porque en realidad tampoco es que, no hay ni siquiera un contacto, es simplemente un sonido muy apagado, casi silencioso, ¿no? Que tiene que ver con algo, ¿cómo lo ves? ¿Como algo energético? No, tiene que ver, me parece, ahí un poquito con las neuronas espejo, que son las que imitan la acción de la otra persona, ¿no? Que te llevan a lo mismo que la risa. Yo me estoy riendo, los cerebros se contagian, es así. Si yo tengo esta cara, como vos dijiste recién, vos estás hablando así y me generas esto, pero si yo hablo así, todo el tiempo así, te voy a generar eso también. O viste cuando vas a algún lugar y decís, acá hay mala onda, no es mala onda. Es que por ahí las personas están con un gesto más rígido y nos genera eso. Imagínate en un transporte público. Por eso hicimos esta experiencia del subte, ¿no? De subir y cambiar. Porque en el subte estamos todos así. Contanos un poco de esa experiencia que habrá sido fabuloso. Fue maravilloso. Decidimos con una colega de España hacer una experiencia social de decir, bueno, subimos al subte y tratamos de cambiar eso, ¿no? Esa cara de la gente que va cansada, estresada. ¿Esto fue a la mañana, a la tarde? Eso fue a la tardecita, en la línea A. Bueno, y subimos y ella agarró el celular, estábamos como, éramos, no sé, 5 o 6 personas. Ella agarra el celular, como que le llega un mensaje, estábamos todas como separadas, nadie se conocía entre sí. Le llega un mensaje, lo mira, se empieza a reír, yo la miro, me empiezo a tentar, la que estaba enfrente también, y fue una explosión de que todo el subte
pero había gente que se tiraba al piso, o sea, se arrodillaba, se agachaba. Claro, cada uno a su manera también, Después ¿no? bajó una señora y dice, gracias, me cambiaron el día. O sea, eso es lo que genera la risa. ¿Pero por qué le cambiamos el día? Porque su química cambió. Y eso es lo que hace la risa, poder ayudarnos a migrar de un estado a otro. Siempre digo yo, ¿no? A mí me puede estar pasando de todo, pero a mí la risa no me puede faltar. Porque hace esto, hace que yo, lo que esté transitando, como te decía antes, se me haga más liviano. Y ese cortisol que por ahí me sube, si me está pasando algo, lo puedo bajar, lo puedo regular. Bien. En los momentos que algo te preocupa o que te notás un poco más estresada, es un momento donde lo repetís. Sí, bien. Es mi anclaje. Sí. Es como un regulador. Es un regulador, es un ejercicio que te regula emocionalmente. Sí, yo digo que es como mi pastillita, mi analgésico natural. Bien. Es mi analgésico natural. Sí. Hablando de analgésico, porque bueno, el dolor es el dolor, sabemos también que muchas veces hay dolor psíquico o sufrimiento psíquico también. ¿Crees que para esto, en una escala elevada, cuando hay algo que sucede que nos atraviesa o que nos genera, porque yo suelo facilitar, tengo una paciente que me dice, le digo, bueno, bienvenida a la angustia, en un momento donde no sale esa angustia, entonces digo, bienvenida a la angustia, me dice, sí, porque no es suya. Y lo tomo, y digo, sí, es verdad, no es mía, pero también me parece liberadora. ¿Considerás que también la angustia podría tener efectos terapéuticos positivos, como a modo de liberación? La angustia... La angustia, el llanto, el desplomarse. Es que pasa esto también con la risa. A veces tengo alumnos que la risa es catártica también, ¿no? Te lleva de la risa y hay personas que terminan llorando. Y no, terminé re angustiada. ¿Por qué? Porque empezás a movilizar cosas que por ahí no sabes ni que las tenías que mover, pero te reíste, y terminaste en llanto. Y es una forma de liberar, de mover, Sí, que a veces totalmente. es tan difícil también, ¿no? También, por eso sí, no es tan agradable como reírse, pero me parece que también es un modo de liberación. Pero sí, hay mucha gente que por ahí termina y me dice, che, terminé angustiada, me puse a llorar, y está bien, era algo que tenías que sacar. La diferencia entre hacerlo de manera presencial, estamos ahora en algún momento lo vamos a hacer, pero de manera presencial o de manera virtual, ¿cómo lo vivís? ¿Es exactamente lo mismo? ¿Simplemente es un efecto? A ver, todo lo presencial es maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos ahí y es como te decía, cuando nosotros estamos estudiados por la neurociencia esto, cuando estamos en grupo y estamos compartiendo algo de manera presencial y estamos haciendo la misma acción, no solamente se sincronizan nuestros cerebros, es decir, que todos estamos con la misma frecuencia, y es maravilloso esto que te voy a decir, sino que también se sincronizan nuestros corazones. Ajá. ¿Por qué? Porque generamos esa variabilidad cardíaca, esa conexión cerebro-corazón, que es maravillosa. Que la perdemos cuando mi cabeza está allá y mi corazón va por otro lado. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque mi ritmo cardíaco está por otro lado, porque yo estoy con 1000 cosas y mi cabeza vuela. Entonces tenemos que tener más ese contacto de ese eje cerebro-corazón. Y eso es lo que genera lo presencial. Aparte de que, bueno, la risa en grupo es increíble. Es mucho increíble, mejor. Tenemos contacto físico, hacemos otro tipo de ejercicios. Por lo general, detrás de la pantalla, lo que sí sucede es que sincronizamos nuestros cerebros, pero no llegamos a sincronizar nuestros corazones. Bien. Pero bueno, también está lindo por esto, ¿no? Prendemos la pantalla, nos reímos y generamos. Y suma también, por supuesto, sí. El corazón, orgánicamente, además que sabemos que hay muchos efectos neurológicos, ahora hablamos de esta conexión del corazón, digo, ¿qué otras cosas del cuerpo se movilizan? Y se moviliza todo. Imagínate que esto que te decía, 400 músculos que empiezan a vibrar cuando te reís, ¿sí? Es como, mira, 10 minutos de risa carcajadas equivalen a 45 minutos de ejercicio físico. Estábamos activando 400 músculos. Y los músculos se activan en su totalidad. Por ahí cuando vas al gimnasio es una parte. Acá como vibra todo, es la totalidad del músculo. Y eso imagínate que va masajeando cada órgano. ¿Sí? Te ayuda, pero... Sí, moviliza todo. Moviliza todo. Y otra cosa que sucede es que cuando nos reímos no podemos pensar en otra cosa. Mirá. Eso lo vamos a probar después. Ahora lo vamos a probar. Es imposible. Donde hay risa no entran pensamientos, porque estás ahí en el momento presente. Es que es tan opuesto a otras cosas, ¿no? Cuando alguien dice, me duele el oído, no puedo pensar en nada, me duele la muela, no puedo pensar en nada, me estoy riendo, no puedo pensar en nada. Obviamente hay un abismo entre una cosa y la otra, ¿no? Y aparte lo bueno de esto que decís, para el dolor también, ¿no? Yo me puedo reír, generar estos analgésicos naturales que son las endorfinas y puedo permanecer hasta 2 horas con dolor leve
o disminuirlo totalmente. Lo tomo, sin duda lo tomo como un analgésico natural. Norman Cousins, un periodista, que fue el que escribió el libro Anatomía de Biología de una enfermedad, que es donde cuenta que él podía pasar sus noches, que eran de gran dolor, aliviándolas mirando películas de humor. Así que, o sea, lo que me preguntabas, también desde mirar películas, no es lo mismo que yo me ponga a mirar un noticiero, que voy a elevar mi cortisol, porque mi cerebro no sabe distinguir si lo que yo estoy mirando es real o no, y se va a activar para defenderse de todo eso que ve. Entonces, yo me pongo una película cómica, mi cerebro también se lo va a creer. Sí, sí. Como me imagino real. una mañana, ¿no? Que en general uno pone a ver el clima, el noticiero, noticias negativas y cuestiones. Que le mandas a tu cerebro. Y así después salís a la vida, ¿eh? Así, sí, miré el noticiero, me salgo, sí. Quedo atascado en el tránsito, me peleo con uno, ¿no? Y así vamos por la vida. Entonces, si ponemos esto, decir, bueno, ¿qué pequeñas cosas puedo hacer o qué pequeñas acciones o qué pequeñas herramientas puedo tener para tener un día distinto? Y eso también, ¿no? Va llevando... A ver, lo que te explico. Noticiero. Salgo a la calle. Ya salgo con algo de defensa. Exactamente. Es un mecanismo alerta. De defensa, sí. No es lo mismo que si yo salgo... Con ese riesgo de que se dispare lo que decíamos antes. Es que todos los mecanismos de angustia, ansiedad. Ya se genera una química distinta. Entonces, probablemente, cuando yo, no sé, esté parada esperando el colectivo, pase un auto y me salpique o alguien me lleve por delante, voy a tener ese mecanismo de defensa activo, esa reactividad. ¿Sí? En cambio, con la risa, si yo digo, bueno, a ver, en vez de ponerme el noticiero, me pongo música y hago un ejercicio de risa o bailo. Pueden ser millones de cosas, bailar, respirar, todo lo que nos conecte, siempre les digo, ¿no? A mis alumnos, todo lo que nos conecte con el bienestar es lo que nos va a llevar después a tener un mejor día. ¿Es positividad? ¿Le podemos decir positividad? ¿Encarar algo desde un lugar positivo? Porque saludable, saldría a mí. Bien, sí. bien. Es porque como, estamos hablando siempre dicen pensamientos positivos. Para mí son pensamientos saludables. Bien. Para mí, ¿eh? Que seguramente te llevan a tener otros pensamientos saludables. Por supuesto. Es que se va haciendo esa cadena, es lo que te decía, se va haciendo esa cadena. Pienso positivo y sigo con eso. Porque ya no está en mi química, ¿entendés? El pensar en negativo. Y te vas poniendo más alegre y más optimista. Es increíble, pero va sucediendo así. A mí a veces me dicen, pero no puedes estar todo el tiempo así. No estoy todo el tiempo así. Pero sí tengo la facilidad de permanecer menos en las situaciones que me generan este estrés o este estado de alerta o este estado... Porque soy humana también y tengo emociones. No, y aparte las emociones sin no están dejar ni de buenas ni vivirlo, mal. porque uno no puede estar evitando todas estas situaciones. Exactamente. Sí, cuando tengo una emoción, que las tengo porque todos las tenemos, la transito porque no son ni buenas ni malas. Las emociones están ahí para algo, para movernos, para que hagamos algo con eso, pero sí noto que permanezco muchísimo menos. Porque si yo podría contar mi vida como era antes, tener el control de todo, a mí me hacían así, yo ya estaba gritando. Estaba reactiva. Reactiva totalmente. Entonces esto me da el espacio para que yo vea cómo voy a proceder ante lo que me está pasando, cómo voy a accionar, qué decisión voy a tomar, ¿sí? Y no desde la reactividad, sino desde otra química. Sí. Tiene algo del orden de cierta... A ver, ¿es o cargarse, acorazarse un poco o tiene que ver con una descarga? ¿La risa? Sí. Porque hablábamos esto de prender la tele a la mañana, ver el noticiero, noticias negativas, uno se carga y después anda es que va sumando. defendiéndose del resto de las cuestiones. Es que es así. ¿La ves como una descarga la risa? Sí, bien. Sí, como una descarga y como una conexión, siempre digo, en línea directa con el bienestar. Es que cuando están las endorfinas y todos esos químicos, no son endorfinas nada más, también está la serotonina que entra en juego, movilizamos el diafragma muchísimo cuando nos reímos y con la respiración que generamos, o mismo con una risa a carcajadas. Aparte, otra cosa, mira, a ver, visualiza, risa con amigos, ¿no? Te reís con amigos. Un momento hermoso. Pasa el tiempo, bueno, te reíste algo mucho. Estás solo, sentado acá, y te empezás a acordar de esa situación. ¿Qué haces? Me río. Te reís. Perfecto. Volvés a sentir eso, y al sentirlo, volvés a resentirlo y volvés a generar esa misma química. Es maravilloso. Sí, o cuando pasaste, no sé, vas a cenar y la pasaste bien y te reíste y al otro día te levantás a la mañana pensando con una sensación de bienestar. De bienestar. Digamos, ¿no? Decís, qué bien, o cuando te reís mucho decís, me duele todo, pero qué bien que me siento. Sí, es un dolor hermoso. Es eso lo que genera risa. Yo siempre digo, es una fatiga saludable.
¿no? Fatiga saludable. Fatiga saludable, porque te reís, te duele acá, te duele la panza, pero te sentís bien. Me gusta ese concepto de fatiga saludable. Fatiga saludable. Bien. Cuando estás en las redes, se conectaron todos entienden que se van a encontrar con algo y hay una predisposición ya que algo suceda y que saben que no va a ser algo negativo y que va a ser algo que les va a hacer bien y que va a ser contagioso. ¿Sos vos la que inicia? ¿Hay otros que ya llegan tentados? ¿Cómo es? Y algunos ya son expertos, ya hace años claro, que se ya conectan a reír, ya vienen, pero por lo general sí, abrimos la sesión de Zoom y siempre hay gente nueva. Y por lo general la gente nueva no falla, termina la sesión y me mandan mensaje. Me sacaste una mochila de encima. Bueno, yo no se la saqué, se la sacan ellos, yo se los explico, lo hicieron ustedes, que se animaron a conectar con la risa, porque es muy difícil que el adulto diga, me voy a conectar a reír. Por lo general haces una meditación, vas a una clase de yoga, haces otra terapia, pero venir a conectar con la risa tenés que ser valiente. Yo siempre digo, tenés que ser valiente, porque, viste, decís, no, voy a hacer algo más serio, esto no me inspira. Y siempre les agradezco y se los digo, son valientes en venir a reír. El adulto busca otra cosa. Sí, además, o la idea de tiempo o el concepto de tiempo está totalmente ligado a la productividad y a hacer algo. Y si se vas a conectar con algo placentero, es con algo del deporte, con encontrarte con alguien. Esto como rápidamente tener una fórmula que active algo del orden del bienestar. Claro. Tomarse el tiempo para conectarse con la risa es o se produce o no se produce. Claro, aparte no entienden bien qué es y sienten por ahí que... Claro, ¿cómo voy a conectarme a reír con todo lo que me está pasando, ¿no? Me están pasando cosas y yo me voy a reír. Y la verdad que tengo alumnos que realmente están pasando situaciones de salud muy complicadas y siguen riéndose pese a eso. Y tengo gente que se conecta desde la clínica, con todos los cables internados, que siempre les digo, por favor, no se muevan tanto, pero es tanto el bienestar que les genera la risa, que no lo pueden evitar los que ya vienen. Me imagino que con terapias paliativas y todas estas cuestiones de abordajes complementarias, es increíble esto que se puede usar como una terapia complementaria. Y pasa esto, ¿no? Los veo ahí desde la clínica y se están riendo. Y la verdad que por ahí tienen un diagnóstico muy complejo. Y le ponen esto, ¿no? Esto de decir, bueno, que ya siempre les digo, hay que ser grandes observadores. Primero hay que observar lo que pasa en el cuerpo, sentir, y después aparece la toma de conciencia. Entonces pasa esto, ¿no? Por ahí la gente está en la clínica y dice, me voy a conectar a reír porque ya sintieron lo que les pasa en el cuerpo. Por eso cuando se conectan les digo, antes de arrancar, sientan cómo están ahora. Y después cuando terminamos les pido lo mismo, sientan cómo están, qué pasó en el cuerpo. Entonces cerramos los ojos y empezamos a sentir. Inevitablemente sentí, subió la temperatura, cómo circula la sangre. Cómo se oxigena el cuerpo, lo sentís totalmente, cómo te cambió el ánimo, ya estás de otra manera. Entonces después me llegan esos mensajes, me sacaste una mochila de encima, estaba triste, estoy diferente, me siento mejor, quedé re alegre. ¿Por qué? Porque ese shock de química que generaste cambió, te hizo migrar de un estado a otro. Te hace migrar de un estado a otro. Sí, es un montón lo que pasa. Y me alegra también poder transmitirlo, y hoy en la presentación un poco hablaba de esto, ¿no? De poder escuchar otro tipo de abordajes diferentes, que son alternativos, que ayudan, que van en paralelo a cualquier otra cuestión, ya sea médica, en este caso que tenga que ver con la salud mental. Así que bueno, suma por todos lados. Suma por todos lados. Y algo importante que te quiero contar de un alumno que es médico, que tuvo un inconveniente acá de un problema, un robo, que zafó y se fue a vivir, dijo basta, me voy, se fue a Miami y él propuso en la clínica donde está trabajando que todos los televisores de las habitaciones solamente tengan películas de humor. Ah, mira. Es maravilloso, eso lo generó Dani, un alumno que lo adoro. Qué bien. Y está viviendo allá en Miami y dice que la respuesta en los pacientes es increíble. La mejoría, como la recuperación es más rápida. Para mí eso es maravilloso. Imagínate si estamos con el noticiero, ¿no? Y con todas... Eso es lo que hablábamos antes. Genera una química contraria a la del bienestar. Sí, y otra cosa, perdón, que esto sí es fundamental y hay que saberlo. Lo que genera la risa aumenta la inmunidad. ¿Por qué? Porque cuando liberamos esas endorfinas, nosotros tenemos una glándula timo que está en el centro del pecho, a la altura del corazón, que es la encargada de producir linfocitos T.
Cuando nosotros estamos en estados de estrés sostenidos, esta glándula baja las defensas porque se bloquea, ¿sí? El estrés no permite que las defensas aumenten. Por eso cuando nos enfermamos, cuando estamos con el cortisol elevado, estamos en estados de estrés sostenidos, nos lleva siempre a bajar las defensas. Lo que genera la risa es que cuando liberamos las endorfinas, viajan por nuestro cuerpo, llegan a la glándula timo y ahí se despierta como una liberación de alegría. El timo siente alegría y aumenta la inmunidad. Por eso muchas veces los médicos dicen esto, reíte. Bueno, López Rossetti lo explica muy bien en un video que me encanta que llegue a la medicina. En otros países ya está en la medicina instalada, por eso están los payamédicos. Bueno, Patch Adams, que utiliza la medicina desde curar con amor y curar con alegría, que es maravilloso. Pero esto es súper importante, el aumento de la inmunidad, ¿sí? Porque cuando cargamos, como decíamos antes, con nuestra tensión, con nuestro estrés, con nuestras cargas, con nuestro estado de alerta, bajamos la inmunidad. Sí, las defensas. Las defensas, el cuerpo exactamente. Queda y la risa ayuda más expuesto. a subirlas. Pensaba en el concepto de risa y esto que es tan difícil a veces de conseguir, que es esto de la felicidad como efímera, ¿no? Es una falta, un deseo, tratar de satisfacer ese deseo y nuevamente llegamos a un punto de algo que nos genera muchas cuestiones neuronales, pero como que es esa sensación de completud, de felicidad. Aparentemente, y por todo lo que me estás contando, el reírse ayuda muchísimo a llegar a ese estado. Está el dicho, somos felices porque reímos o reímos porque somos felices. Ah, mirá, bien, me gusta. Yo creo que la risa te lleva a este estado de felicidad. Las endorfinas son felicidad, son hormonas de la felicidad. La dopamina también, generamos dopamina de la saludable cuando nos reímos. Generamos también, porque utilizamos mucho lenguaje corporal, desde el cuerpo, conectamos con lo lúdico, con el juego. Entonces es como que producís todos esos químicos que te terminan poniendo feliz inevitablemente. Sí, y hablando de químicos, lo pienso también desde lo medicamentoso, ¿no? Que es como este furor con el tema de los psicofármacos, de producir dopamina, de generar endorfinas, casi como una necesidad que se ve en todo. Un analgésico con cafeína, un antidepresivo. Digo, tanto movimiento que hay que hacer y hay que poner tanta cosa química dentro del cuerpo para generar algo que, por lo que me estás contando, se podría hacer naturalmente. Sí, es endógeno. Siempre les digo, ¿no? Si tienen una prescripción médica, la tienen que seguir, pero sí como terapia complementaria es maravilloso. ¿Sí? Todo lo que venga de afuera, si el médico te lo da, para mí eso se tiene que cumplir. Pero si yo puedo ayudar con algo más, seguramente esa dosis que esté tomando más alta sea un poquito más baja. Bien. Yo creo que tenemos un laboratorio interior maravilloso que solamente tenemos que aprender a activarlo. Nadie nos enseña eso. Es súper importante. Es súper importante. La química endógena, lo que podemos hacer desde el cuerpo hacia la mente y de la mente al cuerpo es maravilloso. Casi como nuestros propios alquimistas, ¿no? Si se podría. Exactamente. Bien. ¿Cómo sería un ejercicio? Porque yo ya te estoy mirando y me estoy riendo y atrás la gente que está también... Vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver qué pasa ahí. Dale. Bueno, vamos a hacer uno básico, que es poner la espaldita derecha, sin forzar, así derechito, para que el cerebro ya piense que está todo bien. Vamos a juntar las palmas de las manos a la altura del corazón. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, vos mira a mí, después lo repetimos. Voy a inhalar, subiendo brazos, voy a inhalar suavecito, porque yo inhalo fuerte, activo otras áreas del cerebro que no quiero activar ahora. Entonces, inhalo, subo brazos, pero cuando exhale... Inhalo por nariz, exhalo. Inhalo por nariz, exhalo, y cuando exhale, no voy a exhalar así como... Voy a exhalar con la risa. Bien, me gusta. Probemos. Inhalo, subo brazos y exhalo con risas. Exhalación. No puedo hablar, mira. Bueno, no puedo hablar, aparte las veo todas que se están riendo de atrás. Bueno, y paro. Muy bien. Así ¿Por cortamos. qué paro? No, pará, esto te lo quiero explicar. ¿Por qué paro? Porque me pasa que por ahí los alumnos se tientan, claro. Esta sigue, dicen. Pero paro porque la tengo entrenada. Yo puedo empezar y parar. Ajá. Eso es un entrenamiento.
Yo Bien. estoy generando la risa para generar bienestar, pero está entrenada. Entonces puedo parar. Ujú. ¿Sí? Si yo me doy cuenta si un alumno está pasado de estrés o tiene mucho cortisol elevado, porque va a seguir riéndose porque necesita descargar. Hay personas que se tientan, entonces yo tengo que silenciar el micrófono del Zoom Ajá. y dejarlos. Yo siempre les digo, sigan, necesita liberar. Por O sea, lo general, ya los que ya vienen habitualmente, ya la tienen entrenada también. Ujú. Mira cómo se acercaron todos acá, mirá qué pasa. Empezamos a reírse, ¿no? Las chicas también. Bueno, y eso es lo que genera. Un algo te montón, cambió. un montón. Algo te cambió. Si yo te pregunto si estás igual y si pensaste en algo No. donde te reías, ¿qué Sí, pensaste? no, pensaba Nada. en que estaban todos atrás riéndose también. No y puede eso me ser que hayas causaba pensado mucha en gracia. algo. No existe pensamiento donde hay risa. Me encantó, me encantó. maravilloso. ¿Nos podemos ir con una más? Obviamente. Vamos, Vamos exhalamos. a hacer lo mismo, vamos. Inhalo, subo brazos. Pero vamos a hacer así, mira, me voy así sacamos toda la tensión. Vamos, inhalo, subo brazos y ahí suelto. Realmente, nos vamos riéndonos, que es la mejor manera de pasar a otro lado. Así que bueno, muchísimas gracias. A vos, gracias. Nos vamos riéndonos. Un placer. Esto continúa, así que después seguramente vamos a cenar, a comer algo rico y a juntarnos con los invitados. Muchas gracias. Nos vamos riéndonos.